Después de 15 días en el hospital, regresé a casa y mi nuera me recibió con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Mis padres ya se han instalado aquí. Será mejor que no los incomodes. Yo solo sonreí y respondí: disfrutad mientras podáis. Una semana más tarde, el golpe que guardaba en silencio los dejó a todos sin aliento. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega mi historia. Volvía en un taxi con la espalda dolorida y las manos temblorosas, apretando mi viejo bolso de tela. 15 días ingresado tras una operación de cadera me habían dejado sin fuerzas. En esas interminables noches bajo la luz blanca del hospital de Salamanca, solo soñaba con regresar a mi hogar, la casa que Inés, mi difunta esposa, y yo habíamos levantado con tanto sacrificio. Pero nadie vino a buscarme, ni una llamada ni una palabra de consuelo de mi hijo Adrián ni de su mujer Lucía. Fui yo quien firmó el alta, recogió sus cosas y pidió un taxi. Mi corazón pesaba como plomo aunque me repetía: estarán ocupados, seguro me esperan en casa. ¿A qué dirección, señora?, preguntó el conductor con voz apagada. Al número 27 de la calle Olmo, contesté intentando sonar tranquila. ¿La casa blanca con la verja azul? Verdad asintió sin más. Miré por la ventanilla y vi desfilar las calles conocidas. Cada esquina me traía recuerdos. Adrián corriendo con su mochila hacia el colegio, las meriendas bajo el parral. En el patio, las risas de Inés preparando churros los domingos. Ahora Inés ya no estaba y quedábamos solo Adrián y su familia. Todavía esperaba, aunque fuera un abrazo o una sonrisa. El taxi se detuvo, la verja estaba entreabierta sin candado como solía estar. En el patio había un coche gris desconocido aparcado justo donde mi nieta Alba dejaba siempre su bicicleta. Un mal presentimiento me recorrió, pero lo ignoré pensando en una visita inesperada. Pagué al conductor y bajé con paso lento. Cada movimiento me recordaba la cirugía. Crucé el patio y me planté frente a la puerta de madera. Llamé suavemente como siempre hacía. La puerta se abrió. El portazo retumbó en mis oídos como un trueno. La pesada puerta de madera se cerró delante de mí y me dejó en la acera con el último destello del atardecer, iluminando las cajas apiladas junto al garaje. El golpe seco aún resonaba en mi cabeza como un martillo destrozando lo poco que quedaba de mi corazón. Entonces vi pasar despacio a doña Carmen, la vecina que llevaba más de 20 años viviendo al lado. Se detuvo un instante, me miró con lástima, como si quisiera decir algo, pero solo asintió en silencio y siguió su camino. Quise llamarla a pedirle ayuda, pero la garganta se me cerró. Permanecí allí sola con aquellas cajas que guardaban toda mi vida abandonadas como basura. Me arrastré hasta ellas y me dejé caer de rodillas. Con las manos temblorosas abrí una. Dentro mi ropa estaba revuelta con marcos de fotos y pequeños objetos. Entre ellos un cuenco de porcelana regalo de bodas de mi madre, roto por un borde. Lo sostuve contra mi pecho. No era solo un objeto, eran recuerdos. Eran los días y las noches que Guillermo y yo compartimos construyendo nuestro hogar. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Por qué Adrián?, susurré, pero solo el viento respondió. De repente la puerta principal volvió a abrirse. Alcé la mirada con un rayo de esperanza. Pensé que mi hijo reaccionaba, que vendría a abrazarme a disculparse. Pero no. Adrián evitó mis ojos y lanzó un fajo de papeles por las escaleras. Es el poder notarial. Lo firmaste tú misma, dijo con voz gélida. Todo es legal. Ni se te ocurra montar un escándalo. Recogí los documentos con las manos temblorosas. Eran frágiles, pero pesaban como piedras sobre mi pecho. Allí estaba mi firma clara e inconfundible. Recordé entonces los había firmado en el hospital antes de la operación de cadera, cuando apenas podía sostener el bolígrafo. Lucía me los había dado con una sonrisa suave. Firme aquí, suegra, son papeles del seguro para que cubran los gastos. Yo me ocupo de todo, me dijo con voz melosa. Y yo la creí, no leí ni una línea. Pensé que era mi nuera, mi familia. El papel lo decía con todas las letras poder para ceder todos mis bienes y finanzas a nombre de Adrián Martín y Lucía Serrano. La casa de la calle Olmo, los ahorros de toda una vida, todo lo que Guillermo y yo levantamos con esfuerzo. Ahora estaba en sus manos.
Levanté la vista y vi a Ramón en la puerta, encogiéndose de hombros como si todo fuera evidente. ¿Lo ves? ¿Todo es legal?, dijo con tono untuoso, como un comerciante que presume de su negocio. Ya no tienes nada que hacer en esta casa. Detrás apareció Beatriz con un gesto fingido de lástima. Pero en sus ojos fríos, cargados de desprecio, estaba la verdad. No había compasión, solo burla hacia mí, una anciana débil traicionada por su propio hijo. Intenté mantenerme erguida, aunque mi voz tembló al preguntar: ¿y mis ahorros? ¿Cómo voy a vivir sin dinero? Miré directamente a Adrián esperando que dijera algo en mi defensa, pero él solo bajó la cabeza en silencio como una sombra sin alma. Entonces salió Lucía ya sin Alba en brazos, caminando con paso seguro, como quien celebra una victoria. «¿Ya no tienes capacidad para manejar tus finanzas?», soltó con voz dura como un cuchillo. «Por eso decidimos guardar ese dinero por el bien de la familia». Familia, esa palabra en su boca fue otra bofetada. Para mí, familia eran las cenas compartidas, las risas de Alba en el columpio del jardín. Y para ella, arrebatarme todo lo que había construido con Guillermo. Ramón dio una palmada en el hombro de Adrián y le indicó que cerrara la puerta. Yo lo miré suplicante, esperando, aunque fuera un destello de arrepentimiento, algo que me recordara al hijo que había amado. Pero Adrián solo agachó la cabeza y empujó la puerta hasta cerrarla de golpe. Ese portazo apagó la última chispa de esperanza. Abracé la caja de cartón y sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Las piernas me flaquearon. El dolor de la operación aún me atravesaba, pero nada comparado con la herida de mi corazón. Arrastré los pies hasta la esquina con el viento frío de la tarde secando mis lágrimas. Llamé a un taxi con voz tan ronca que el conductor preguntó: «¿Qué dijo, señora? Lléveme a un hotel cualquiera», respondí sin pensar. Al partir miré por última vez la casa, la verja azul, la puerta de madera, las rosas del jardín. Todo reducido ya a un recuerdo. El taxi me dejó en un pequeño hostal del centro de Salamanca. Un letrero de neón parpadeaba con el nombre Hostal La Encina. Bajé con mi caja entre brazos, temblando aún por el golpe recibido. El conductor me miró con curiosidad, pero yo solo murmuré un gracias y seguí mi camino. En la recepción, un muchacho sonriente me ofreció ayuda al ver mi maleta y la caja. «Déjeme cargarla, señora», dijo con entusiasmo. Sonreí débilmente, sintiendo un calor inesperado, en medio de la tormenta de mi vida, por aquel gesto de amabilidad del recepcionista. Cuando cerré la puerta de la habitación, dejé la caja en el suelo y me senté en el borde de la cama. El cansancio me envolvía por completo. Las paredes beige, con olor a desinfectante, me recordaban que ahora era una extraña en mi propia existencia. Abrí la caja con manos temblorosas. Lo primero que apareció fue una vieja fotografía de mi boda con Guillermo hacía más de 30 años. Su sonrisa luminosa, su traje un poco grande, mis ojos llenos de ilusión. El borde roto de la foto reflejaba mi corazón en ese instante. La acaricié y susurré: «Guillermo, si estuvieras aquí, ¿qué harías?». El silencio fue mi única respuesta. Tomé el móvil y marqué el número de Teresa Aguilar, la única amiga en quien aún confiaba. Su voz cálida, aunque preocupada, llegó de inmediato. «¿Qué ocurre, Elena? Ven al Hostal La Encina en el centro. Y no olvides la carpeta que te entregué el año pasado», le pedí, intentando mantener la calma. «Voy ahora mismo», respondió sin dudar. Esa firmeza me devolvió una chispa de esperanza. Una hora después, Teresa entró con su inseparable maleta de cuero. La colocó sobre la mesa y sacó la carpeta que yo le había confiado tras la muerte de Guillermo. Sus manos firmes ocultaban su inquietud. «He revisado tus cuentas», dijo con voz grave. «Hay retiradas ilegales mientras estabas en el hospital. Más de 200.000 euros han desaparecido». Sentí un nudo en la garganta y tuve que sentarme de nuevo. 200.000 euros. El fruto de toda una vida, las jornadas interminables de Guillermo en la carpintería, mis horas cosiendo en el taller, las noches cuidando de Adrián enfermo, los sacrificios para comprarle libros. Todo evaporado. Le conté cada detalle: el portazo de Adrián, las cajas junto al garaje, las palabras heladas de Lucía diciendo que ya no era capaz de manejar mis finanzas. Cada recuerdo era como una cuchillada. Teresa me escuchó sin interrumpir,
pero vi cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa y la rabia encendía su mirada. Cuando terminé, se inclinó hacia mí y con voz segura concluyó: «No solo te han arrebatado la casa, también han vaciado tus cuentas. Elena, ¿tenía Adrián acceso directo a tu banco?». Asentí con la garganta seca. Desde que Guillermo murió, había pedido a Adrián que cambiara la contraseña de mi cuenta de vez en cuando. Confiaba en él. Era mi hijo. Pensaba que me cuidaría como yo lo cuidé tantos años. Mi voz se quebró y las lágrimas volvieron a brotar. Le había entregado todo porque confiaba. Y sin embargo, había usado esa confianza para arrebatarme hasta el último céntimo. Teresa abrió su portátil, tecleó rápidamente y me giró la pantalla. Una larga lista de movimientos bancarios aparecía ante mis ojos. Grandes sumas transferidas a una empresa llamada Inversiones Serrano. «Esta sociedad está a nombre de Ramón Serrano», dijo Teresa, señalando la pantalla. «No es casualidad, Elena. He investigado y descubrí que la familia Serrano ha comprado varias propiedades en tu barrio». Apreté el borde de la mesa hasta hundir las uñas en la madera. El barrio de la calle Olmo, donde había vivido más de 30 años, donde conocía a cada vecino y cada árbol. Aquellas casas no eran simples propiedades, eran la vida de personas como doña Carmen o don Beltrán, compañeros de tantas alegrías y tristezas. «¿Qué pretenden?», pregunté con rabia contenida. «¿No les basta con mi casa y mi dinero? ¿Ahora también quieren adueñarse del vecindario?». Teresa me pasó una botella de agua. Su mirada se suavizó, aunque mantenía la firmeza. «No vamos a permitirlo, pero primero debemos entender todo su juego». Al amanecer, ya estaba sentada en el coche de Teresa, rumbo a una notaría en el centro de Salamanca. Apenas había dormido, mi mente daba vueltas recordando las conversaciones de Lucía Ramón y Beatriz. Ya no era la mujer frágil que callaba frente a la puerta cerrada. Tenía que luchar, no solo por mí, también por mis vecinos arrastrados por la codicia de los Serrano. Teresa conducía atenta, lanzándome de vez en cuando una sonrisa de ánimo. «Hoy descubriremos la verdad, Elena», dijo con firmeza. Apreté contra mi pecho la vieja bolsa de tela donde guardaba la foto de Guillermo como si fuera un amuleto. La notaría estaba en un edificio antiguo con paredes amarillentas y olor a papel viejo. Un empleado de gafas redondas nos condujo a un despacho. Sobre la mesa nos esperaba un legajo grueso. «Estos son todos los movimientos inmobiliarios del último año en la zona de la calle Olmo», anunció con tono monótono. Abrí el expediente con manos temblorosas. Una tras otra aparecían escrituras de compraventa. Todas tenían el mismo comprador, Inversiones Serrano. Me detuve en seco al ver la firma temblorosa de doña Carmen en una de las escrituras. Recordé sus ojos tristes el día que me echaron de mi casa, cuando me susurró que pronto tendría que marcharse también. «La engañaron», murmuré con la voz rota. Carmen jamás habría vendido su casa si hubiera sabido la verdad. Teresa golpeó suavemente la mesa con los dedos, su mirada aguda clavada en mí. «Anoche investigué en internet», dijo. «Todo apunta a que están acaparando terrenos porque esperan que el ayuntamiento apruebe un nuevo plan de urbanización. Si lo autorizan, el valor del suelo se multiplicará por 10. Sus palabras fueron como un rayo atravesando la niebla de mi cabeza. No era solo mi casa, era un plan mucho más grande que afectaba a todo el barrio de la calle Olmo. Cerré el puño con fuerza. «Entonces, tenemos que detenerlos antes de que lo legalicen», respondí con una firmeza que me sorprendió. De regreso de la notaría, sonó el móvil de Teresa. Contestó en tono serio. «Jorge, ¿hay novedades?». Era Jorge Álvarez, un antiguo compañero suyo de Derecho que ahora trabajaba en la Gerencia de Urbanismo de Salamanca. Su voz sonaba baja pero apresurada. «Inversiones Serrano ha solicitado permiso para levantar un centro comercial. El expediente está pendiente de aprobación. Si lo aprueban, tendrán control absoluto sobre los terrenos». Teresa frunció el ceño y agradeció la llamada antes de colgar. Luego me miró con gravedad. «Si se aprueba, perderás cualquier posibilidad de recuperar algo, Elena». Sentí que un cubo de agua helada me caía encima. Creí estar preparada para la verdad, pero la idea de perder para siempre mi hogar me desgarraba. Aquella casa no era solo ladrillos, era el refugio de mis recuerdos con Guillermo, las risas de Adrián niño, las tardes en el Rosal. No podía permitir que me arrebataran todo.
«¿Qué hacemos entonces?», pregunté con voz temblorosa aunque decidida. Aquella tarde nos sentamos en una cafetería del centro. El aroma del café recién molido se mezclaba con el murmullo de conversaciones, pero yo solo atendía a la pantalla del portátil de Teresa. Me mostró un organigrama familiar de los Serrano y señaló cada nombre. La que mueve los hilos es Lucía. Tiene formación en economía y trabajó en una inmobiliaria antes de casarse con Adrián. Ramón y Beatriz son solo fachada. Me quedé en silencio con su imagen clavada en mi mente, Lucía de pie en la puerta con Alba en brazos, expulsándome sin remordimiento. Igual que aquella vez en el hospital cuando me deslizó unos papeles y sonriendo dulcemente me dijo: «Firme aquí, suegra, es solo un seguro». En aquel momento estaba tan débil que no podía ni leer. Confié y firmé. Ahora entendía que había sido una trampa preparada con antelación. «Me engañaste», le dije. «Te traté como a una hija». Teresa apoyó una mano en mi hombro. Su mirada era suave pero firme. «Si te parece, puedo contactar con un colega del despacho PFM», me explicó. «Lo conozco de un caso anterior. Es de fiar y sospecho que su plan va más allá de quedarse con tu casa. Pero tienes que estar preparada, Elena. Ser la testigo principal no sería fácil». La miré a los ojos y una llama se encendió en mi pecho. «Quiero recuperarlo todo», contesté sin dudar. «La casa, los ahorros, y que haya justicia para mis vecinos. No permitiré que sigan haciendo daño». Teresa sonrió orgullosa. «Entonces empezamos ahora». Esa noche volví a la habitación del hostal, que ya comenzaba a resultarme familiar. Dejé la caja junto a la mesilla, me senté y abrí un cuaderno viejo. Empecé a anotar letra temblorosa pero precisa cada detalle que recordaba de Adrián, Lucía, Ramón y Beatriz. Conversaciones sobre dinero, miradas extrañas, cuando preguntaban por mis cuentas, visitas con aire de superioridad. Recordé una noche de meses atrás, Lucía en la mesa mirando el móvil y susurrando con Adrián sobre una oportunidad. Entonces pensé que hablaban de negocios. Hoy supe que era cuando empezaron a urdirlo todo. Cuando terminé, guardé el cuaderno y saqué la foto de Guillermo del bolsillo. Encendí una vela pequeña y la coloqué junto a su retrato. La llama temblorosa iluminó su rostro amable como si me consolara. «Si me ves, dame fuerza», susurré con lágrimas. Siempre me decía: «Elena, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te tumbe». No me iba a rendir, ni hoy ni nunca. A la noche siguiente, la luz tenue de la luna se filtró por la ventana. Tenía en las manos una pulsera que Teresa me había entregado, parecía una joya corriente, pero escondía un micrófono diminuto tan bien camuflado que tuve que examinarla para creerlo. Teresa estaba delante de mí, seria y confiada. «Esto es peligroso», advirtió. «Vas a entrar en la casa y comprobar si los Serrano cometen alguna imprudencia. No dejes que sospechen. Si ves riesgo, aprieta este botón», señaló un puntito en la pulsera. Asentí. Mi voz apenas se oyó. «Lo haré por Guillermo, por Alba, por la calle Olmo». Al día siguiente repasé el plan con Teresa y practicamos las señas. Me sentía temblorosa pero decidida a recuperar lo que nos pertenece sin importar el precio. La señal llegará directamente a mí y al equipo del PFM, me había asegurado Teresa horas antes. Tragué saliva con dificultad. El solo hecho de regresar a esa casa, el lugar que una vez llamé hogar y que ahora ocupaban estafadores, hacía que el corazón me latiera con fuerza. Pero no tenía otra salida. Tenía que encontrar pruebas de destapar su plan. No solo por mí, sino también por vecinas como doña Carmen, empujadas al borde de la desesperación. Me puse un abrigo ancho, oculté la pulsera bajo la manga y miré a Teresa. «Estoy lista», le dije, aunque por dentro temblaba de miedo. Casi a medianoche, alquilé un coche antiguo a un conocido de la esquina. Le pedí que me dejara al final de la calle Olmo, donde apenas alumbraban las farolas. Mi antigua casa surgía en la oscuridad, aún con luz en una de las habitaciones, y la camioneta negra de Ramón seguía aparcada frente a la verja como una burla. Respiré hondo y bajé del coche sintiendo que entraba en una batalla incierta. Siguiendo las indicaciones del PFM, avancé por el callejón que daba al patio trasero, el mismo por donde Adrián de adolescente se colaba cuando olvidaba las llaves. Entonces yo lo regañaba con ternura. Hoy ese atajo
era mi única entrada a la justicia. La puerta trasera de la cocina no cerraba bien. Me acerqué con sigilo, el corazón latiendo a 1000, y me pegué a la pared. Dentro Ramón estaba en la mesa del comedor con varios documentos gruesos delante. Hablaba con tono calculador. El nombre de Elena Martín nos dará acceso a un crédito de 200.000 euros. Con una firma más, el banco sospechará. Beatriz, a su lado, alzó su copa de vino con una sonrisa burlona. Ya no sirve para nada, soltó con desprecio. Con unas firmas más lo tendremos todo. Sentí la sangre hermana hervir, pero debía mantener la calma. Deslicé la mano hacia la pulsera y presioné el botón de grabación. Un leve clic se escuchó y recé para que captara cada palabra. Cada frase era una puñalada, pero también eran las pruebas que necesitaba. Me mantuve inmóvil, conteniendo la respiración. Entonces sonó un móvil. La voz de Lucía llenó la sala fría, aunque con un deje de nerviosismo. Papá Adrián sigue dudando. Le dije que no hay marcha atrás, pero repite que no quiere hacerle daño a mamá. «Me encargo yo», gruñó Ramón golpeando la mesa. «Él no tiene derecho a decidir. Oblígale. Si nos traiciona, lo echaremos como hicimos con los demás». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Quiénes eran los demás? ¿Cuántos más habían caído como yo, como Carmen? ¿Y Adrián? ¿Estaba siendo obligado o había elegido su bando? Quería creer que en algún rincón de Adrián quedaba una pizca de conciencia, pero el dolor me había vuelto más cauta con la esperanza. Aguanté la respiración, el corazón golpeando en mi pecho, rogando que el brazalete grabara cada palabra. Cuando me giré para retirarme, mi pie tropezó con una pequeña maceta del jardín. El crujido fue leve, pero suficiente para romper el silencio. «¿Quién anda ahí?», gritó Ramón con voz amenazante. Entré en pánico. Retrocedí hacia el callejón, pero mis piernas, aún débiles tras la operación de cadera, me traicionaron. Ramón salió disparado y me atrapó la muñeca con fuerza. «¿Te atreviste a volver, Elena?», espetó con los ojos encendidos y aliento cargado de alcohol. Intenté zafarme, pero su mano apretaba con rabia. El dolor era punzante, como si quisiera romperme los huesos. Me arrastró hacia el interior de la casa, su mirada chispeando violencia. «¿Quieres morir aquí, vieja?», rugió con una voz tan cortante como una navaja. Beatriz observaba desde el fondo pálida, la copa de vino temblando en sus manos. No dijo nada. Solo miraba como si yo fuera un objeto sin valor. Yo apreté los dientes, luchando por alcanzar el botón del brazalete bajo la manga. Mis dedos lo tocaron, lo presioné. Pero no sabía si la señal había salido. «Por favor, Teresa, por favor, Morales», recé en silencio. Justo cuando Ramón levantaba la mano para golpearme, el sonido de una sirena policial desgarró la noche. Las luces azul y roja se reflejaron en los cristales. Beatriz soltó la copa, que se estrelló contra la alfombra. El vino se esparció como sangre. Ramón me soltó de golpe, dio un paso atrás nervioso. Y entonces la puerta principal se abrió de par en par. «Ni un movimiento manos arriba», ordenó el agente Morales, entrando con 2 policías del PFM con armas desenfundadas. Yo me quedé quieta, el corazón desbocado, pero ya no de miedo sino de alivio. Habían llegado. La señal había funcionado. Ramón levantó las manos furioso pero atrapado. Beatriz chilló. «¿Qué hacen aquí? Esta es nuestra casa». Morales no respondió. Hizo un gesto y uno de los agentes esposó a Ramón. El chasquido metálico retumbó en la sala y sentí que algo dentro de mí se liberaba. Una victoria silenciosa. Señalé el fajo de papeles sobre la mesa del comedor. Mi voz temblaba, pero salió firme. «Las pruebas están ahí. También tengo grabaciones». Uno de los oficiales se acercó, recogió los documentos con guantes y los guardó en una bolsa de seguridad. Los observé irse, recordando cada firma falsificada, cada mentira tejida entre esas paredes que yo había construido con mis propias manos. Cada folio me había dolido como un cuchillo, pero ahora serían el arma con la que reclamaría justicia. En medio de todo, una figura bajó las escaleras. Adrián en pijama, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si aún no comprendiera lo que ocurría. Me miró luego a sus suegros esposados y de nuevo a mí. Yo sostuve su mirada. Quise gritarle, preguntarle cómo fue capaz de permitirme dormir en un hostal mientras ellos brindaban con mi vino. Pero me contuve. Me mantuve en pie callada,
con la misma frialdad con la que él me miró aquel día en la puerta. «Llévenselos al coche. 2 agentes se quedan a resguardar la vivienda», ordenó el agente Morales. 2 policías escoltaron a Ramón y Beatriz hacia la salida. Beatriz chillaba sacudiéndose. «No tienen derecho, esto es un abuso». Pero Ramón no decía nada. Caminaba con la cabeza gacha como quien sabe que ha perdido. Yo me quedé quieta viendo cómo los subían al coche patrulla. Me sentía como después de una tormenta en calma, pero devastada. Entonces Teresa apareció por la puerta, caminó hacia mí y puso una mano firme sobre mi hombro. «Lo hiciste muy bien, Elena», dijo con voz cálida. «A partir de ahora todo será distinto», asentí. Las luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas del salón, y el sonido de las patrullas alejándose era como un eco hueco dentro de mí. Había recuperado mi casa, pero no estaba segura de haber recuperado mi vida. Miré de nuevo hacia la escalera. Adrián seguía allí inmóvil con las manos aferradas al barandal y la mirada perdida. «Mamá», susurró con voz ronca. Nada más. Quise acercarme a abrazarlo, decirle que lo seguía queriendo a pesar de todo. Pero no pude. El dolor aún sangraba. La herida de su traición seguía abierta. Y yo no sabía si alguna vez cicatrizaría. Solo negué con la cabeza y me di la vuelta dejando a Adrián allí atrapado en su propio silencio. El agente Morales regresó y me miró con seriedad, aunque con un dejo de compasión. «Señora Martín, necesitaremos que usted sea la testigo principal», dijo. «Lo que grabó y el expediente serán claves, pero le advierto, este caso podría ser más complicado de lo que pensamos». Asentí con voz firme. «Estoy lista. Quiero que paguen no solo por mí, sino por cada vecino al que destrozaron». Al salir de la casa, me giré una última vez. La sala donde contaba cuentos a Adrián de niño, donde Guillermo reía jugando a las cartas con sus amigos, era ahora un espacio vacío sin alma. Crucé la puerta. La luz de la farola me iluminó el rostro mezclándose con las lágrimas que no pude retener. Teresa me tomó de la mano y me condujo al coche. «Fuiste muy valiente», Elena dijo en voz baja. «Guillermo estaría orgulloso». No respondí. Solo miré por la ventanilla cómo la calle Olmo se desvanecía en la oscuridad. Sabía que esto solo era el comienzo. Habíamos expuesto una parte de la red de los Serrano, pero quedaban Lucía Adrián y otros nombres aún ocultos. A la mañana siguiente, la luz tenue entraba por la ventanilla del coche de Teresa, acariciando mi rostro sin lograr disipar el frío que sentía dentro. Abrazaba mi vieja bolsa de tela con la foto de Guillermo, lo único que me quedaba intacto de aquellos días felices. Teresa conducía en silencio, aunque de vez en cuando me miraba de reojo, mezcla de preocupación y determinación. «Hoy no será fácil», Elena dijo al fin. «Pero ya hemos llegado demasiado lejos. Vamos a terminar esto», asentí. No podía dar marcha atrás, no después de lo vivido. Llegamos a la sede del PFM en Salamanca, un edificio gris con pasillos largos y eco constante. Morales nos esperaba en una sala pequeña. Sobre la mesa un mapa del barrio Olmo con múltiples marcas rojas. «No solo fue a usted», dijo señalando los puntos. «Esta es una red organizada. Han estafado a decenas de vecinos aprovechándose de la confianza y el desconocimiento. Miré el mapa. Cada marca era una herida. Pensé en doña Carmen, en don Beltrán. Voy a ayudar», dije con la voz tan firme como mi decisión. Morales deslizó el formulario de compromiso sobre la mesa. Lo firmé sin titubear. Cada trazo de mi nombre era una promesa, no permitiría que siguieran dañando a nadie más. Por la tarde, un convoy del PFM avanzó en silencio por la calle Olmo. Yo iba en el coche de Morales. El corazón me latía con fuerza al ver acercarse mi antigua casa. El portón de hierro azul seguía allí, pero ya no era una entrada familiar. Era el campo de batalla donde todo cambiaría. Morales me miró serio. «Usted entrará con nosotros para identificar la propiedad y a los involucrados. Si en algún momento se siente mal, solo háganoslo saber». Asentí. Por dentro, el temblor era insoportable. Estaba a punto de presenciar lo más doloroso, ver a Adrián y Lucía arrestados. Cuando el coche se detuvo, vi a Adrián en el porche mordiéndose las uñas. Tenía la mirada perdida, el rostro demacrado. Era el hijo al que había criado con tanto amor, pero también el que no movió un dedo cuando me echaron de mi propia casa. La puerta se abrió de golpe.
Lucía apareció con Alba en brazos. Llevaba esa misma expresión altiva de siempre. Pero al verme dentro del coche, acompañada por la policía, su seguridad se desmoronó. Sus ojos se abrieron primero con sorpresa, luego con rabia. «¿Qué hace aquí, Elena?», gritó con una voz estridente. «¿Cómo se atreve a traicionar a la familia?». Solté una risa amarga. Familia. La familia no abandona, no roba. La familia no encierra a su suegra en un hotel, mientras reparte lo que no le pertenece. Bajé del coche erguida y la miré directo a los ojos. Para mí la familia dejó de existir el día que me cerraste la puerta en la cara. Lucía retrocedió un paso abrazando a Alba con más fuerza. Morales hizo una seña. 2 agentes se acercaron y la sujetaron por los brazos. «No tienen derecho. Soy madre», gritaba entre forcejeos. El clic de las esposas fue la única respuesta. Los vecinos empezaron a reunirse susurrando, señalando, grabando. Alba lloraba desconsolada. Una oficial la tomó con cuidado y la llevó hacia otro coche. Iría a servicios de protección infantil. Su llanto me partió el alma. Quise correr, consolarla, decirle que estaba allí. Pero no pude, no aún. Me quedé inmóvil mirando cómo la pequeña silueta de Alba desaparecía tras la puerta del coche policial. Adrián seguía allí sentado en el escalón del porche como una estatua de piedra. Su mirada oscilaba entre mí y los agentes. Cuando uno se acercó y le colocó las esposas, vi cómo sus hombros temblaban como si quisiera hablar. Pero no pudiera. El corazón se me desgarró. Ese era mi hijo, el niño que había criado sola tras la muerte de Guillermo, por quien había renunciado a tantas cosas. Y ahora estaba ahí esposado y yo no podía cambiarlo. Me giré. No quería que viera mis lágrimas, no quería que supiera que a pesar de todo, aún lo amaba. Los vecinos seguían acercándose. Doña Carmen se me aproximó con paso lento y me tomó las manos temblorosas. «Gracias, Elena», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Usted hizo lo que nosotros no nos atrevimos». Yo solo asentí. No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada por la emoción. A mi alrededor, rostros conocidos, don Beltrán, doña Elena, familias que habían compartido mi vida durante décadas. Me miraban con gratitud, pero también con tristeza. Sabían bien lo que había costado llegar hasta allí. Subí al coche con Morales. Las luces giratorias iluminaban el asfalto de la calle Olmo, mientras la sirena rompía el silencio. Media hora después, estábamos en la sede del PFM. El agente dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa. En la caja fuerte de Ramón encontramos esto, dijo su voz tensa. Con manos temblorosas la abrí. Me quedé sin aliento. Eran copias de mi historial médico. Cada día en cuidados intensivos, cada dosis, cada nota del médico, todo estaba allí. ¿Cómo es que ellos tenían esto?, pregunté con la voz quebrada. Morales deslizó otro fajo de documentos. Tenemos pruebas de que Soledad Márquez, la enfermera que la atendía, recibió pagos de Lucía, explicó. Alteró a propósito sus dosis. Le provocaron una infección leve para que permaneciera más tiempo hospitalizada. Sentí que el mundo me daba vueltas. Me aferré al escritorio. Recordé la cara de Soledad, sus visitas rápidas, sus inyecciones sin contacto visual. Pensé que estaba ocupada, pero era parte del plan. Pasé las páginas con el corazón acelerado, hasta que encontré una póliza de seguro de vida. La fecha de emisión era justo el día anterior a que me internaran. El cambio de beneficiario databa de hacía 6 meses, y el nombre que figuraba era el de Adrián Martín, mi hijo. Mi firma aparecía claramente al pie del documento, pero la caligrafía torcida, temblorosa, no era la mía. «Esa no es mi firma», susurré con la garganta cerrada. Miré al agente Morales esperando que me desmintiera, que dijera que se trataba de una confusión. Pero solo asintió con una sombra de compasión en los ojos. «Sospechamos que fue falsificada», dijo con tono grave. «Y esto ya no es solo un asunto de patrimonio». Teresa, sentada a mi lado, golpeó la mesa con fuerza. Los papeles vibraron. «Esto no es despojo», dijo con rabia. «Esto es un intento de homicidio para cobrar un seguro». Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Cerré los ojos. Respirar se volvió difícil. La imagen de Adrián esposado en el porche, su rostro demacrado, me invadió la mente.
Sabía él del plan. ¿Era posible que mi propio hijo, a quien había amado con todo el alma, hubiera participado en algo tan monstruoso? Morales mantuvo el tono firme. Abriremos una nueva línea penal. Adrián también será investigado. Me quedé inmóvil. El mundo se desmoronaba bajo mis pies. Pensé en ese niño al que abrazaba cuando tenía fiebre en el adolescente, que se derrumbaba cuando lo acosaban en clase en el joven, al que siempre le horneaba su pastel de cumpleaños con sus velas favoritas. Y ahora él había querido matarme. Quise correr a confrontarlo, a suplicarle una explicación. Pero solo logré cubrirme el rostro con las manos mientras las lágrimas caían sin ruido. En ese momento un oficial entró con urgencia. Acabamos de detener a Soledad Márquez en el hospital. Está en proceso de interrogatorio. Morales me miró con seriedad. Lo que usted nos entregó, Elena, la grabación, los documentos, nos está llevando al fondo de la verdad. Pero necesito que esté preparada. Este entramado es más profundo de lo que imaginamos. Yo asentí, aunque por dentro sentía que me hundía sin freno. Cada revelación era una nueva herida y ya no sabía cuántas podía soportar. Teresa me puso una mano firme en el hombro. Ellos quisieron hacerte invisible, pero tú los has expuesto. La miré. En sus ojos vi la verdad. Tenía razón. Me sequé las lágrimas, tomé aire y dije con voz ronca pero decidida: haré lo que haga falta. Ellos tienen que pagar. Salimos juntas de la sede del PFM. Iba en el coche de Teresa, mirando por la ventanilla, decidida a no rendirme jamás. Las calles de Salamanca desfilaban ante mis ojos, pero yo no veía nada. Los recuerdos del hospital daban vueltas en mi cabeza como un carrusel sombrío. Me vi postrada en aquella cama tan débil que ni siquiera podía sostener una cuchara. Recordé a Lucía entrando con flores y una sonrisa impostada diciéndome que todo saldría bien mientras tejía la traición que casi me cuesta la vida. También recordé a Soledad Márquez, aquella enfermera de mirada esquiva que apenas me dirigía la palabra cuando me inyectaba. Todo había estado calculado, cada palabra, cada gesto, cada dosis. Unos días después de la redada, estaba en mi habitación del hotel cuando sonó el teléfono. La voz de Teresa Aguilar me llegó grave directa. Elena, ya han trasladado a Adrián a detención preventiva. ¿Quiere verle? Sus palabras me apretaron el corazón. ¿Verlo? Mirar a los ojos al hijo que permitió que me expulsaran de mi propia casa, al mismo cuyo nombre aparecía como beneficiario en un seguro de vida firmado con mi firma falsificada. Apreté el teléfono con fuerza. Iré, susurré. Esa mañana me planté ante el centro de detención. El edificio gris parecía devorar la luz. Las alambradas, los muros, todo me resultaba ajeno. Me temblaban las piernas no de frío, sino de miedo. Miedo a lo que Adrián podía decir, o peor aún, a lo que no dijera. La puerta metálica se abrió con un chirrido seco. Él estaba ahí sentado en una sala diminuta, cabizbajo, con las muñecas esposadas y el uniforme gris colgándole de los hombros. Se le veía más delgado, más joven y más viejo a la vez. Me senté frente a él. El ventilador zumbaba en el techo como si nos contara los segundos. Lo miré. Esperé. Por dentro una mezcla de rabia, dolor y una chispa de esperanza me revolvía el alma. Adrián alzó la mirada. Tenía los ojos rojos. «Mamá...» Me equivoqué. «Perdóname». «De verdad lo siento», susurró. Sentí que se me desgarraba el pecho. Quise decirle tantas cosas, pero me contuve. Él continuó con la voz rota. «Perdí todo en una inversión. Estaba desesperado. Y entonces apareció Morales y Lucía, y me ofrecieron ayuda, pero tenía que ponerme de su lado». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. Yo no respondí de inmediato. Me limité a observar a ese hombre roto frente a mí, tan distinto del hijo que creía haber perdido para siempre. Había dolor en sus ojos, pero también una llama de verdad que comenzaba a arder. «Confiesa», dije por fin con voz serena, «pero no por mí. Hazlo por ti mismo, por Sofía, por la memoria de tu padre». Adriana sintió con lentitud. Guardó la carta en su bolsillo con extremo cuidado, como si fuera lo más valioso que le quedaba. En sus ojos vi algo nuevo, determinación. Y aunque la herida seguía abierta, algo dentro de mí comenzó a cerrarse. No era perdón aún, no, pero sí un primer paso hacia la comprensión. Al salir de la sala de visitas, me crucé con Morales en el pasillo.
Su rostro era severo, pero al verme, suavizó el gesto. «¿Cómo fue?», preguntó. «Doloroso pero necesario», respondí. «Creo que va a colaborar». Morales asintió y anotó algo en su libreta. Me acompañó hasta la salida y antes de separarnos me dijo: «Prepárese. Es probable que este caso se complique aún más. Lo que ha hecho su hijo podría implicar cargos graves, pero también puede ser clave para desmantelar toda la red que hay detrás». Salí a la calle. El sol de Puebla caía sobre los adoquines con fuerza y una brisa tibia me acarició el rostro. Respiré hondo. Sentí por primera vez en mucho tiempo que tenía el control de mi historia. Ya no era solo la madre desplazada ni la víctima en la cama de hospital. Era Elena Martín, mujer viuda madre y ahora denunciante, decidida a llegar hasta el final. Esa noche en el hotel escribí una carta, no para Matías ni para los jueces, para mí, la primera página de un diario que decidí comenzar, donde relataría cada paso de mi verdad, cada momento de resistencia. Porque no importa cuán oscura se vuelva la vida mientras una conserve la voz y el coraje para contarla, todavía queda esperanza. Las paredes aún conservaban las marcas del tiempo, pero ya no eran cicatrices sino testigos. Caminé por el pasillo central, los pasos lentos como si cada metro me devolviera un recuerdo distinto. El eco de mi voz llamando a Matías para cenar. Las risas de Sofía corriendo tras el perro que alguna vez tuvimos. La voz de Guillermo leyendo en voz alta en la sala mientras caía la tarde. Todo estaba ahí suspendido entre las sombras y la luz que entraba por las ventanas recién limpias. Me detuve frente al retrato que habíamos colgado juntos hace tantos años. Guillermo, en su bata de laboratorio, con esa sonrisa tímida y los ojos brillantes de quien confiaba en la bondad del mundo. Le toqué el marco con los dedos y cerré los ojos. Volví, susurré. En la cocina Teresa había dejado una nota. «Te traje pan de elote. Está en la despensa. Llámame si necesitas algo. Té». Sonreí. Su presencia firme pero respetuosa había sido un ancla en medio del caos. Fue ella quien me ayudó a recuperar la escritura de la casa, a contratar los peritos, a enfrentar los trámites cuando todo parecía insostenible. Sin ella, probablemente habría colapsado. Encendí la cafetera antigua. El aroma me envolvió como una manta tibia. Me senté en la mesa de siempre, esa que tenía una esquina ligeramente astillada desde que Matías era pequeño y chocó su triciclo. Dejé que el silencio me acompañara. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de respuestas de calma. Ya no había gritos, ni traición, ni miedo. Solo yo en mi hogar sobreviviente de mi propia historia. Un par de días después, recibí una carta del centro penitenciario. Era de Matías. No me sorprendió, pero me tomó un momento abrirla. La caligrafía era la suya, firme sin adornos. Me pedía tiempo, me pedía que no lo olvidara. Me contaba que estaba ayudando a otros internos a leer y escribir, que había empezado terapia. Me hablaba de Sofía preguntando si había podido volver a verla. La leí entera, luego la dejé en la mesa junto a la taza vacía. El perdón, pensé, no es una meta, sino un camino. Y yo apenas había comenzado a recorrerlo. Afuera los rosales florecían sin pedir permiso. Cerré los ojos y respiré hondo. Esta vez, por fin, en paz. La casa seguía igual, pero ya no era el mismo hogar de antes. Las paredes que un día acogieron las carcajadas de Matías jugando con su padre, las cenas cálidas junto a Guillermo, leyendo el periódico, ahora parecían susurrar recuerdos, en lugar de albergarlos. Me quedé en medio del salón, respirando el silencio. Había recuperado mi hogar, sí, pero la pérdida, las cicatrices. No se borraban con una llave. Una mañana, Teresa llegó cargando una caja de herramientas y una sonrisa. «Vamos a colgar las fotos de nuevo, Elena», dijo levantando un martillo. Le devolví la sonrisa y asentí. Abrimos juntas la caja que había guardado con cuidado desde mi estancia en el hotel. Entre los marcos encontré una imagen de Matías de pequeño, abrazándome en aquel picnic que nunca olvidé. Otra del día de mi boda con Guillermo, sus ojos eternos mirándome con una mezcla de amor y orgullo. Cada clavo que Teresa golpeaba en la pared parecía reforzar no solo la casa, sino también mi espíritu. Días más tarde, un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era la señora Herrera junto a los Beltrán. Traían pan recién horneado y rostros agradecidos.
Elena, si no fuera por usted este barrio, ya estaría en manos equivocadas, dijo la señora Herrera emocionada. Usted nos devolvió la dignidad. Sonreí con humildad. Solo hice lo que cualquier persona con corazón haría, dije invitándolos a entrar. La tarde se llenó de anécdotas, como si el barrio entero respirara más tranquilo. Una semana después, Elena Jimeno, una joven profesora universitaria que se había mudado cerca, vino a invitarme a una lectura literaria. Acepté. Fue mi primer paso real hacia la vida más allá de los muros de mi casa. A partir de ahí, me sumé a talleres comunitarios, actividades barriales, y poco a poco dejé de sentirme una víctima. Una tarde en la cafetería donde solía reunirme con Teresa, le compartí una idea. Quiero fundar una organización de apoyo legal para personas mayores que han sido despojadas o engañadas como yo. Y quiero llamarla Fundación Guillermo Villalobos. Teresa me apretó la mano. Te ayudaré con todo mi corazón, Elena. Y así fue. Meses después, durante la inauguración en el Centro Comunitario de Puebla, frente a decenas de vecinos, me puse de pie con voz firme y serena. Por primera vez, sentí que estaba escribiendo mi propio final. Nadie debería tener que luchar sola, dije con la voz entrecortada pero firme, mirando a la pequeña multitud reunida en el Centro Comunitario de Puebla. La justicia no es solo para mí, sino para todas las personas mayores que alguna vez fueron silenciadas o despojadas de su dignidad. Hice una pausa. Perdí muchas cosas, pero me encontré a mí misma, y ahora quiero ayudar a otros a hacer lo mismo. Los aplausos llenaron la sala. Desde la primera fila, la señora Herrera se secaba las lágrimas con un pañuelo bordado. Elena Jimeno me sonreía con dulzura. Teresa Aguilar, mi compañera incansable en esta lucha, me miraba con orgullo asintiendo en silencio. Esa noche, ya en casa, me senté en el jardín trasero. Encendí una vela y la coloqué junto al retrato de Guillermo Villalobos, mi esposo el hombre, cuya memoria había sido mi faro en la oscuridad. Las rosas florecían suaves y fragantes como en los días felices que compartimos. Pasé los dedos sobre el marco de la foto. Gracias por darme la fuerza, Guillermo, por enseñarme a defender lo que es justo, a no rendirme nunca. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero no eran solo de tristeza. Eran de liberación, de esperanza, de la certeza de haber sobrevivido a una tormenta que casi me destruye. Me había reconstruido desde las ruinas y en el proceso había encontrado mi voz. Supe en ese instante que Guillermo me sonreía desde algún lugar. Esta historia que hoy has escuchado es ficticia, pero muchas realidades se parecen. Cambiamos nombres, lugares y detalles por respeto a las personas reales, que inspiran relatos como este. No lo hacemos para juzgar, sino para crear conciencia. Y ahora, con el corazón abierto, quiero preguntarte algo. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio por miedo o lucharías por recuperar tu dignidad? Cuéntame en los comentarios, porque cada historia compartida es una vela más que alumbra el camino de otra persona. Porque Dios bendice a quienes actúan con valor, y yo creo firmemente que cada paso valiente nos acerca a días mejores. Mientras tanto, aquí en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.